mujer caoba se ha despeinado y el viento por su lado, si no la toca, se enfurece, se torna veloz y bravo. Una mujer caoba se ha despeinado. Y arrasa cuanto toma por su costado, sin miedo al oleaje ni a las palomas. Una mujer caoba se ha despeinado y el viento por su lado. Ay, si la toca. Y el viento que se esparce como las olas, como una nube oscura, al sol arropa y el agua que inclinada sobre los campos, sobre las hojas, y la mujer se moja. Una mujer caoba se ha despeinado, lluvia de primavera, de sangre loca. Una mujer caoba se ha despeinado y el viento por su lado. Ay, si la toca. El agua se lleva al río y el río en el mar no cabe. El agua se lleva al río y el río en el mar no cabe. El agua se lleva al río y el río en el mar no cabe. El agua se lleva al río y el río en el mar no cabe. Una mujer caoba se ha despeinado y el viento por su lado. Si no la toca, ay, 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 ay. Si no la toca, ay, 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 ay. Si no la toca. Y aunque el viento amaina, el mar no está quieto, que se va quieto por el firmamento, mi amor, por el firmamento. Y aunque el viento amaina, el mar no está quieto, y entre los corales del amor inmenso como un cigarrito, amarran el puerto, mi amor, de tus ojos negros. Amarran el puerto, mi amor, de tus ojos negros. Bona tarda a totes i a tots. Em presento, soc la Genoveva Català. Actualment soc la presidenta del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat. Esteu a la nostra seu. Aquesta és la seu del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat i alhora és un espai públic, un espai, per tant, d'ús comú de la ciutadania de la ciutat de Sant Feliu. Això és un centre cívic també, que al Centre d'Estudis gestionem a banda de tenir-hi les nostres instal·lacions i desenvolupar una part de la nostra activitat central. Tot i que molt sovint ens desplacem en els diferents municipis de la comarca i ara fem molta activitat per Zoom. Estem ja acostumats a veure totes i tots amb la cara plana. Quan he arribat, la Maribel em deia que estava molt contenta de gaudir d'aquest espai, d'estar ateses, i jo
t'he de dir que les que estem conjuntes són més noves. L'esperit del centre d'estudis és que totes les persones que tenen inquietuds culturals a la comarca del Baix Llobregat se sentin vinculades amb nosaltres, que ens suggereixin, que ens proposin activitat, que ens critiquin. És a dir, que tinguem una interacció amb tot l'actiu cultural de la comarca del Baix Llobregat, entenent la cultura des d'un punt de vista molt ampli, molt compromès i de recerca del coneixement. Per tant, som això i per tant es cau perfectament que avui estigueu aquí i que ens sentim molt orgulloses de tenir-vos entre nosaltres. La meva amiga Conxita Sánchez és la presidenta que m'ha precedit, és la que m'ha passat la que em va agradar. I avui, pensant de saludar-vos, però no quedar-me amb una mera salutació, he començat a fer una mica de recerca. M'ha agradat molt el títol de la publicació que presenteu, dues mirades, dues veus de la Maria Fumeral, comentareu més abastament vosaltres, i m'ha anirat aquesta publicació perquè, evidentment, a la Maribel també la conec una mica i a la Lola he sentit parlar sempre de tu per part de moltes persones i molt bé, a més, de totes dues, sempre m'han donat molt bons referents i m'ha fet molta gràcia a l'índex de les dones perquè emocionalment estic vinculada amb moltes d'elles. Entre elles la primera que mencioneu, l'Antònia Castellana, amb qui hem compartit vida, il·lusions, projectes i per tant entenc que avui aquestes dues veus també responeu a aquests sentiments amb els que personalment m'hi sento identificada i des del punt de vista de la línia d'activitat del centre d'estudis a mi només em tocava dir-vos això, donar-vos la benvinguda i reiterar gràcies per comptar amb nosaltres, gràcies per pensar en aquest espai per fer qualsevol tipus d'activitat. Estem obertes a totes i a tots vosaltres i com sempre que parlo aprofito un segon de pauta publicitària, el dia 30 de juny, 1 i 2 de juliol, celebrem la segona escola d'estiu del Baix Llobregat. Tindrà les dues vessants, tindrà una vessant de dues activitats que seran via Zoom, la del 30 i el dia 1, i la del dia 2 serà presencial a la colònia Sedó. Aquest any la temàtica que tractarem serà turisme quilòmetre zero, gaudir al Baix Llobregat. Segurament, quan la vam plantejar, no sabíem ni el tema dels avions ni aquestes coses que ens anirien arribant i pensem que és superencertada i per tant us interpel·lo que si és del vostre interès us poseu a la nostra web del centre d'estudis CECEL i veureu com us hi podeu inscriure i nosaltres ampliar horitzons és una de les nostres vocacions. Moltíssimes gràcies. Només em sap molt de greu i normalment em quedo a totes les entitats que avui em coincidia amb una activitat que també tinc a les 6 i que ja hi arribaré tard, però sabré com ha funcionat per tots els vincles que tenen moltes de les persones que esteu aquí. Moltes gràcies i que sigui un gran èxit editorial. També, si voleu, nosaltres tenim llibreria online. Podem ajudar-vos a fer la comercialització. Com veieu, porto la carpeta de viatjant tota l'estona. Res més. Gràcies, benvingudes i que vagi molt bé l'activitat. Bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes. Tinc instruccions exactes del Xavier. I he de dir, primer de tot, per a moltes persones avui és el primer acte presencial després de la pandèmia. Per tant, primer de tot, un fort aplaudiment per tots i totes nosaltres que hi posem. I això també és que són les que han fet possible que ens puguem retrobar. Per tant, sense deixar de recordar això. Mantenim totes les mesures de seguretat, tenim mascareta, distància i de alcohol a l'espai públic. No hi haurà brindis de cava, ho sentim. Són les mesures Covid.
no hi haurà brindis de cava, això sí, al finalitzar n'hi haurà aigua i armilletes torrades al pati. ¡Qué decepción! No, l'aigua fresqueta vindrà molt bé. Per tant, crec, Xavi, que he complert bastant bé. Aquestes eren les instruccions. Ara dir-vos que també, com deia la meva amiga i companya, la Beba Català, estic encantadíssima de que esteu aquí. I de seguida que me van fer la proposta i que la Lola em va dir que volien presentar el seu llibre, vaig pensar que aquest era un espai idoni per poder-ho fer i estic molt contenta. Bàsicament, les meves paraules van en aquest sentit també, de l'alegria de compartir la retrobada, de compartir aquesta trobada. Perquè a més són dues persones que aprecio i que estimo, amb la Maribel per lluites sindicals, espais de lluita, espais de feminismes que hem compartit, el llibre del que feia menció la Beba, que va ser gràcies a la Maribel que es va poder fer, i la Graciela. La Graciela que no està, però com si estigués, també està al seu esperit. Gràcies a elles vam poder fer aquell llibre de 10 dones del Baix que no van poder ser dones ideals, o sigui que ja us podeu imaginar la forma anava el llibre, i la Lola Fumanal. Bueno, Lola Fumanal per mi són paraules majors. És estimada, molt estimada, amb ella tinc vivències molt intenses i molt importants. Quan vaig saber que estava embarassada, el dia següent marxàvem a Andorra. Ella va ser de les primeres persones que va saber que jo estava embarassada i que després em va acompanyar també. La meva filla farà ja 40 anys i feia uns dies que comentàvem com ha passat el temps, 40 anys. Doncs ha passat el temps tot. Tinc molts records de quan crèiem que educant, l'educació era la revolució. Quan els claustres eren de tothom, dels professors i professores i del personal no docent. Allà estàvem tots junts. Records de Cornellador, del pati d'Estudis Borna, aquells patis en els que feien ron cremat i en els que també cantàvem, explicàvem acudit. La Lola sempre ens explicava l'acudit de l'Emmanyo, el Manyo aquel que le venían a poner el tren, el ministeri, y el pobre se agobiaba porque, claro, si viene el tren a mí, que si vienen que vengan, porque no le abrí la puerta todo el rato. Si tienen que venir del tren, que venga, però ja no l'abrí la porta. Per tant, moltes històries molt entranyables. Aquí hi ha moltes persones, companys i companyes també d'aquells temps, que saben de què estic parlant. Per tant, saben l'important que la Lola ha estat per tots i totes nosaltres i l'home que l'estimen. Estic molt contenta, per tant, de que m'hagi fet l'honor de poder dirigir-vos aquestes paraules i poder acompanyar-vos. És fantàstic el llibre, les vostres veus, les vostres històries, les fotografies que podreu veure, realment molt emocionant. Dues veus, dues mirades, dues passions en una, l'escriptura. I aquesta també és un altre àmbit que amb la Lola també hem xerrat molt de literatura, d'escriure. I he pensat que què millor que tancar aquestes paraules amb una de la Montserrat Roig, que deia: consciència de finitud, atrapar el temps. Heu aquí el plaer i el càstig de l'ofici d'escriure. A la trama de la narració me invento que el temps no s'acaba. Quan sé que s'acaba, somio que tinc paraules i que amb elles posseeixo el món sencer. Les vostres paraules ens faran posseir el món. Gràcies, companyes i amigues. Gràcies. Después de lo que has... ¿Puedo empezar? Después de lo que has dicho, ¿qué puedo decir yo? ¿Qué puedo añadir más? Me has quitado 10 folios de los 20 que traía escritos. Sean ustedes benevolentes conmigo porque hará más de 10 años que no hablo delante de nadie más, delante de mis amigos más íntimos.
pero no crean que me impone. Por consiguiente, he venido aquí a decir lo siguiente. El 17 de mayo, a las 8:30 de la noche, me llamó Maribel y me dijo: el 18 de junio haremos la presentación del libro de Lola y mío y tal. Pues ya me avisarás, hasta que no queda, sabes que yo soy muy despistado. Y avísame la semana antes, me la apunte. Y ya, pero quiero decirte algo más. Digo, ¿el qué? Pues quiero que lo presentes tú. ¿Qué dios, Maribel? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Obviamente puse los reparos propios de decir, pero Maribel. Y me dijo, Luis, me hace ilusión que lo presentes tú. Y Lola también está de acuerdo. Ahí se acabó toda la conversación. Me desarmó y aquí me tenéis. Leí el libro de un tirón y fui apuntando lo que en ese momento me venía a la cabeza. Por consiguiente, no es una presentación académica, ni muchísimo menos, y además estaría fuera de lugar. Las ideas que se me iban ocurriendo las iba escribiendo. Y pensé, con el tiempo ya lo elaborarás, ya cogerás eso y ya pues lo redactarás de manera pues un tanto, como digo, más académica. Lo hice y al cabo de, antes de ayer, había estado fuera, antes de ayer llegué a Barcelona y dije, voy a recuperar esto. Y dije, ¿para qué? Si esto es lo primero que yo sentí. Y como decía Unamuno, escribe lo primero que te venga a la cabeza. Todo lo demás es falso. Y dije, pues es verdad. Todo lo demás es artificio. Y es lo que he hecho. Por consiguiente, es mi primera impresión ante la lectura de un libro y no lo he vuelto a retocar absolutamente nada, aunque sí lo he vuelto a leer muchas veces. Yo no vaya a ser que lo que diga pues sea desacertado. Y escribí lo siguiente. El acto que nos convoca, más allá de la presentación de un libro, es un canto, uno más a la amistad, entendida como la expresión más elevada de la generosidad sin retorno. Si no se entiende así, se trata de otra cosa y estaríamos aquí haciendo algo bien diferente. Amistad y generosidad por parte de las autoras, por compartir con nosotros una parte muy íntima de su sentir y pensar, y amistad y generosidad por la nuestra, por recibirlo con la misma intensidad con lo que ellas lo han escrito. Acto de amistad también es la presencia de Paco Gómez, poeta, cantor, que hace de la palabra canción o de la canción palabra, no sé exactamente qué, pero sí que sé que son algo bien diferente. La génesis de la presencia de Paco aquí es muy similar a la mía. Hará cosa de un mes, aproximadamente, estábamos comiendo en casa de Paco y Berta y de Julia. Estábamos comiendo, como tantas otras veces, Maribel y yo. Un sitio idílico cerca de Vic. Y al calor, como siempre nos ocurre, al calor de las palabras y de las copas, nos vinimos arriba, cogimos la guitarra, como siempre que nos vemos, y empezamos a cantar canciones de esas antiguas, de estas épocas que tú mencionabas, y después las canciones de Paco. Lo que ha cantado Paco es una canción suya, y las que cantará después también son suyas, que por cierto las podéis escuchar en el blog que tiene él, que son los Cuadernos del Mendigo. Ahí podéis entrar y ver toda la obra poética de palabra y de canto de mi compadre, mi amigo, mi compañero, mi íntimo Paco. Maribel le pidió, me encantaría que en la presentación estuvieras y cantaras. Él quedó inerme como yo y dijo, allí estaré. Y dijo, quiero que cantes La Mujer Caoba. La Mujer Caoba es un poema musicado por él, excelente de él, dedicado a Berta, a su mujer. Y curiosamente, también habíamos ido a comer, cuando ellos vivían en San Andreu, habíamos ido a comer los tres, después fuimos a su casa y nos dijo, estoy preparando una canción. Y entonces nos la cantó. Quedamos absortos. Y esa fue la génesis de toda la producción posterior. Con lo cual, Maribel, Paco y yo estamos hermanados por la palabra, esencialmente por la palabra y por la amistad. Pues bien, al tratarse de Maribel y Lola, yo dije, me suena más sinfónico Lola y Maribel.
Y por estas cosas de la vida, enseguida me vino a la memoria Lole y Manuel. Digo, coño, estos son como Lole y Manuel, pero son Lola y Maribel. Y dije, sé original, Luis, coño, sé original por en tu vida. Y dije, voy a hacer una presentación en la que vaya enlazando lo que ellas escriben con cosas de Lole y Manuel. Y héteme aquí durante varios días, venga a escuchar todo. Digo, es que no encuentro nada, pues es que no encuentro nada más que Lole y Manuel, Lol. Y dije, desiste, Luis, desiste. ¿Qué me sirvió? Pues para releer 20 veces el libro y para volver a escuchar aquellas canciones que en su día tanto me emocionaron. En fin, centrémonos en la obra que nos ocupa. Dos miradas, dos voces. Es una colección de 43 relatos, 23 de Maribel, 20 de Lola, más un poema pandémico escrito por Maribel a modo de epílogo. Una introducción de Flavia Cumpain, profesora en el Ateneo de ella, y varias fotos intercaladas de las protagonistas, de su primera infancia y su primera adolescencia. No están allí para llenar huecos, ni para hacer bonito, no. Están para que vosotros juguéis a adivinar quién es quién. A mí me costó. Y cuando me lo dijeron, no me lo creí. Esta soy yo, esta es Lola. Entonces, eso es algo que añade valor a esta obra. Es decir, el descanso de la lectura para descubrir quién es quién, sabiendo que una es Lola y otra es Maribel. Adivinad de quién se trata. Tarea vuestra. A mí me costó. Y también tengo una portada de José María Funes, de la que no puedo decir nada, ni nada diré, porque estaría más para escuchar. Me encanta, me gusta, tengo mi interpretación, pero no sé, seré prudente, porque tampoco sabría ir más allá de lo que estoy viendo, y seguro que no alcanzo. El libro es el resultado, bueno, me dijeron que tenía que hablar durante un cuarto de hora, Por consiguiente voy midiendo y sé que voy a hablar un cuarto de hora porque me conozco. Dije, solo un cuarto de hora con todo lo que tengo que decir, un cuarto de hora. Y aquí me ciño a eso. El libro es el resultado de una serie de cursos en el Ateneo Barcelonés. Ya se pensaba editarlo antes, pero la pandemia, al igual que otras tantas cosas, lo hizo imposible. Con palabras de Lola, qué mejor que Lola para decir por qué se editó este libro. Yo les pedí en su día que me hicieran un pequeño, o sea, yo las conozco, bueno, Maribel no es que sea mi hermana, es que nos confunden con pareja y matrimonio para su felicidad y para mi desgracia. O sea, que nos conozco de toda la vida y a Lola también. Entonces quiero decir, pero hacerme un apunte autobiográfico de cosas que queráis que yo pueda, si no os conocen, porque sé que una parte viene de una, la otra de otra, y ahí a lo mejor digo, pues decirme. Entonces me hicieron. Y la última parte de Lola, y como ella lo escribió, para que yo, en fin, pensando que iba a decir, por eso lo digo. ¿Cuál es la génesis del libro? Dice, en 2020, el confinamiento por la pandemia y algunos pronósticos de salud aceleran el deseo de abordar el proyecto, acariciado desde hace tiempo, de publicar con Maribel relatos cosechados en numerosos cursos conjuntos de escritura. Si la autora dice esto, ¿qué añadir yo? ¿Qué de añadir? Pero antes de continuar con el libro, quisiera detenerme brevemente en sus autoras, Maribel Barba y Lola Zumarán. Se me había ocurrido citar para decir que comparten, porque digo que son historias paralelas, no solamente, o sea, digo lo que han escrito, lo diré después, y también que son vidas paralelas. Y se me ocurrió empezar por decir la edad, y se me dijo, ¿pero dónde vas, chaval? Con decir que generacionalmente son igual que la mayoría de los que estamos aquí es más que suficiente, no hace falta que incidas. Pues eso, comparten una misma generación. Comparten también nacimientos dispares y distintos de Cataluña. O sea, son fruto de la inmigración. Ella nace en un pueblo de Huesca de 80 habitantes y Maribel, como es notorio, en Valdepeñas. Pero ambos son hijos de la inmigración que llegan a Barcelona por motivos bien diferentes. Maribel con su familia para prosperar en fin, en su nivel socioeconómico, y bien que lo hizo, porque Maribel, cuando llega aquí, vive en Hospitalet y termina viviendo en el Paseo de Gracia. No diré más. Pero Lola viene aquí para estudiar.
viene a los 15 años para estudiar y Maribel con 15 años termina comercio. Es decir, que tienen unos estudios, lo que hoy en día sería estudios secundarios, bastante similares. Maribel termina comercio y Lola estudia en un colegio religioso. Es importante esto por lo que diré después. Los estudios superiores, una los continúa, Lola, que estudia magisterio, historia del arte, geografía, en Granada. Y Maribel, como es bien notorio, decide que la única universidad que le puede aportar algo es la Universidad de la Revolución. Y ahí se empapa, se entrega, y eso de que el saber no ocupa lugar y es eterno, es cierto porque sigue en lo mismo. Tanto Lola como Maribel siguen compartiendo lugares comunes. Maribel se casa a los 20 años y se separa a los 26. Lola también se casa a los 20 años y se separa a los 34. Pero la diferencia está en que Lola se casa con la Orden de Jesús y María, mientras que Maribel se casa con... En fin, tú sabes con quién. Los dos se separan, y uno a los 26 y otro a los 24. Afortunadamente, la vida de Lola se recupera, es una propia. Que creo que la elección en fin, creo que de bien, coño, en casarte con uno y dejar al otro. En fin. A los 26 años, Maribel entra en la enseñanza. Su oficio, son oficios también comunes, si veis, son vidas paralelas. Hacen de la enseñanza su oficio. Digo la palabra oficio, porque a mí me marcó una vez que escuché a Serrat hace muchos años, y decía, lo mío es un oficio. Y yo dije, usted, pero usted es un cantante, coño, me cuenta a mí. Y dije, hostia, qué grande. O sea, solo el que practica un oficio lo ama. Como el artesano. Una cosa es trabajar en algo y otra que tu oficio sea ese. Entonces sé de sobra, porque lo he compartido, que ellos hacen, uno a los 26 y otra a los 34, hacen de la enseñanza su oficio. Maribel trabajó 6 años en el Provenzana, 15 en el Ferrer y Guardia y los últimos 11 o 12 de su vida en el Estero Terradas. Yo conocí a Maribel en el Provenzana. Fíjate, si nos une desde entonces esa amistad, que contaré una anécdota que no viene al caso, pero como está aquí Maribel, me apetece hacerlo y porque tengo que llevar un cuarto de hora. En los claustros, yo en aquel entonces era la vena ácrata y Maribel era la vena suquera, comisiones y tal. Y entonces no había claustro como los de aquel entonces, que y entonces se votaba algo, ni sé lo que es, sobre una huelga y tal. Y entonces, pues, vota Maribel, votos de Maribel. Es igual, 5 o 10, es igual una minoría, en fin, normal. Y digo, ¿votas a favor de la propuesta de Luis? En fin, el resto. Y entonces yo no voté la de Maribel. Y me dice, pero tío, ¿qué haces? Digo, Maribel nunca estará sola. Ahí uní mi vida a la de Maribel. Pues bien, ellas coinciden en el Ferrer y Guardia, esos 15 años, y es cuando hacen de la enseñanza el oficio, su vida y su práctica. En este caso, sí que es cierto de que el hábito hace al monje, y el nombre de Ferrer y Guardia sí que les imprimió carácter. De igual manera que he leído antes algo de la biografía que Lola puso, también Maribel en la suya puso algo que, joder, que lo tengo que decir. Dice, no puedo dejar de anotar como hitos en su vida, porque ella hablaba en tercera persona. O sea, no puedo dejar de anotar como hitos en mi vida. Y dice, los viajes a Nicaragua desde 1984, de ello el pasado, el viaje a El Salvador con la gente que conocí en Nicaragua. Los 2 libros escritos a 2 manos, el primero con Concha Martínez, de la memoria nace la esperanza, sobre las gentes que conocí durante su estancia en Nicaragua. El segundo, Nova Ambulese, Donas Ideals, con Graciela Bernetti, la madre de Graciela. El nacimiento de mis sobrinas, Alba, María, Julia y Elsa. Bueno, me ha parecido entrañable y ya está. Pero en fin, volvamos al libro. 2 miradas, 2 voces.
El título es apropiado porque refleja bien su contenido. Si bien hay un relato titulado Los lugares que nos habitan, que es el que yo hubiera puesto como subtítulo y es el que yo pensaba que así se iba a titular. Los lugares que nos habitan. Porque realmente pienso que todo lo que está aquí escrito habla de eso, pero con una notable diferencia. Los lugares que nos habitan, el primero de ellos a modo de pórtico de entrada. Para Maribel son los lugares que la habitan. Para Lola, los lugares que ella habita. A mí eso me parece la gran diferencia de todo el libro. Por eso uno habla en unos términos, la otra en otros términos, y por eso utilizan técnicas narrativas diferentes. Una habla de los lugares que le habitan, estaré equivocado porque después te lo preguntaré, y para Lola creo que son los lugares que ella habita. Me parece los o ella, me parece una notable diferencia. Los podríamos englobar en lo que se denomina microcuentos, microrelatos. Tienen una serie de características comunes, por eso los englobo aquí. Son breves, insinúan más allá de lo que escriben, buscan la esencialidad del tiempo y de lo narrado, y sobre todo necesitan la implicación del lector. Pero entre ellos hay notables diferencias. En los de Maribel son, como decía, los lugares que le habitan, a la manera de las crónicas sentimentales de Vázquez Montalbán. Es el barrio Poblasec, al igual que Pere Quart decía que como el Vallès no n'hi ha res, Maribel va más allá, y como el Poblasec, su Poblasec, no hay nada que se le iguale. Es su barrio, sus personajes que lo habitan, es la intrahistoria unamuniana donde ella pretende llegar, sus calles, sus gentes. Es, como decía, una aproximación sentimental condensada desde la emoción y el sentimiento y la evocación, en muchos casos a la manera machadiana. Adquiere una importancia capital sus inicios. Hago un paréntesis. Bien sabe el poeta, porque es una cuestión que tenemos hablado durante muchas veces, que para mí el poema perfecto es aquel que el primer verso y el último, ahí está dicho todo. El resto podías prescindir de ellos. Analizar aquellos poemas y decir, coño, el primer verso y el último, ahí está la esencialidad. El resto es necesario, pero podría ser perfectamente prescindible. Entonces, en muchos relatos de Maribel, la primera línea y la última, ahí está el relato. Ahí está. Eso me parece magnífico. También me parece muy interesante eso, los títulos que ella pone. Pero no todos son así. Existen otros en los que la realidad externa se impone a su realidad interior y se convierte en una denuncia de palabras. Por ejemplo, el del Mantero, o como una premonición de su tiempo, el del Tarajal. Escribe un poema de hace años, un relato del Tarajal de hace, no sé, fueron 2 o 3 años cuando ocurrió el Tarajal, y es exactamente igual que lo que ocurrió hace días, ¿no? Semanas, tampoco mucho más, ¿no? O sea, fue una premonición, como la historia, a la manera de Nietzsche, siempre es un eterno retorno y siempre se repite. Sin embargo, no en todo se busca la esencialidad. A modo de excepción, he dedicado a Nicaragua, también otro lugar que le habita, más extenso y narrativo. Sin embargo, la mayoría mantiene un tono poético, lírico, a la manera, desde mi punto de vista, de la mejor prosa azoriniana. Cuando yo le comenté esta manera, me dijo, y en efecto, de la mejor prosa azoriniana, en este caso, desde el punto de vista literario, reivindicar a Azorín, no me duele nada hacerlo, desde el punto de vista literario. Antes de entrar a analizar los relatos de Lola, conviene señalar que ambas, los de Lola y Maribel, son obra en paralelo, al igual que han sido vidas en paralelo. Son el haz y el en vez de una misma realidad. Sin embargo, el mundo y la voz de Lola es otra. No sé si diferente, pero sí sé que es otra. Son todos narrativos. Describen y denuncian situaciones, realidades que le duelen, como si fuese indecente escribir un poema perfecto en estos tiempos, citando a Celaya, ¿no? Cuando decía esto, pero escribiría un poema perfecto si no fuera indecente hacerlo en estos tiempos. Por ello, sus espacios son otros, no mitificados como el Poblasec de Maribel, es el metro de Barcelona, el campamento de
memoria de eso, refugiados, zombies, del Rabat, Turquía, sus personajes, refugiados, porteadoras, mujeres muras, marginados, sus temas también son otros, mantelos, los abusos y la violencia machista. Muy interesante los distintos puntos de vista narrativos del violador, de la madre de la niña que sufre los abusos y la de él mismo. Eso me parece magnífico. En sus narraciones hay también todo un mundo interior rico en literaturas y todo cúmulo de conocimientos. El mundo del jazz, Ida Vitale, Daniel Pennant, el leer y escribir, que me parece magnífico. No sé si es autobiográfico, pero podría serlo. Una vez que ella me dio su pequeño currículo autobiográfico, entendí muchas de estas cosas que yo escribí antes de leerlo. O sea, sé que hay mucho de ti en lo que tú escribes. Otros espacios que la habitan, el mundo rural, el mundo campesino, el previo me parece magnífico, la siega, que es el último y el más extenso. Y dije, ¿cómo puedes saber todo este mundo rural si no lo ha vivido? Obviamente después supe que lo había vivido. A diferencia de los relatos de Maribel, desde el punto de vista narrativo, manifiestan una variedad y una riqueza considerable. Existe el yo narrativo, el yo protagonista, el de tercera persona, el monólogo. De esto después les haré una pregunta. Obviamente, cualquier obra no necesita presentación, se presenta por sí misma. Pero en este caso, como acabáis de adquirir el libro, no os ha dado tiempo a leer nada, entonces tenéis que creerme lo que yo digo. O bien, dice, pero ¿y yo qué sé lo que dice este? Pues ¿será verdad o no será verdad? Entonces, a modo de, hasta que lo leáis, entonces podremos discrepar o coincidir. Repito que esto es la primera impresión que me produjo. Y los que me conocen saben que yo escribo eso y ya no toco nada más, como hacía un abuelo. Escribo y no toco nada más, por eso tiene tanta cosa buena y tanta cosa deleznable, claro. A ver si todo lo que uno escribe va a ser bueno. Pero para que tengáis un pequeño aperitivo de lo que ellas escriben, voy a hacer primero tres frases de cada una de ellas que a mí me han gustado sobremanera y después quisiera leer un relato breve de cada una de ellas para que veáis si es cierto o compartís la primera impresión que yo tuve y la que he tratado de contar. Algunas frases de Lola. El mendigo del metro recibe monedas de compasión. Ella posee la felicidad de sus pensamientos. Y estas son unas palabras magníficas. Tampoco yo he portado para regresar. Perdón. ¿No se oye? Ah, que no lo cojas. Que si no tocara no sería yo. Tampoco yo he portado para regresar. Perdón, coño, ya me he puesto nerviosa. Tampoco yo he partido, es que yo no entiendo ni mi letra. Tampoco yo he partido para regresar. Hacia atrás solo veo la nada. Y esta me encanta. Me emociona. Leer es metabolizar lo leído, gestionar lo asimilado. Tuve que leer varias veces para ver qué coño entendía. Pero leer es metabolizar lo leído, gestionar lo asimilado. Y es cierto. Para mí lo grande es que alguien escriba lo que tú estás pensando y lo escriba con dos palabras. De Maribel. Cuando alcanzan la montaña, le rinden pleitesía y mueren a sus pies. Las calles del Poblasé que caminan hacia Montjuïc, ¿no? Cuando Nicomedes Méndez mataba, lo hacía con respeto y piedad. Como diciendo, no, como ahora que se mata por cualquier cosa. Subió tan alto y a tanta velocidad que no encontró la forma de volver. Vale, magnífico. Y ahora, si como sé que queréis un poquito, y no soy yo quien para negarlo, os voy a leer dos relatos del libro que reflejan para mí muy bien. Podría haber cogido otro, pero claro, he cogido algo que fuera breve. Empezaré por el de Lola, que es Ítaca, siglo XXI. Lola. En la mítica ciudad arrasada llueve una metralla persistente que cubre la tierra de cuerpos mutilados. De las guaridas surgen monstruos que me agarran con sus garfios, me arrojan fuera de las murallas. Hasta allí llega el ruido lacerante de sus fauces que blasfeman hambrientas. Malditos cobardes que escapáis de la contienda, vacíos de valor patrio, los dioses os destinen a pasto de tempestades. Oíd, desertores, como rugen sin cesar los tanques que os persiguen hasta más allá de la tierra. Al escapar, he logrado eludir una muerte estéril de causa indigna.
Siento miedo antiguo por este partir ciego hacia una lejana tierra de promesas. El camino esconde sus propios monstruos, el expolio más impune se apropia de mi fragilidad. Desposeído de todo, protejo el estricto atuendo que me guarece. Sin vacilar, me adhiero al movimiento de la gran masa despojada que jamás mira hacia el pasado. Tampoco yo he partido para regresar. Hacia atrás solo veo la nada, rezo. Decidme, dioses, si en verdad existe Ítaca. Decidme si aún exhausto debo proseguir el camino. Oigo el silencio de las divinidades, solo percibo mi propia voz muy adentro. Ítaca empieza en el camino. Ítaca también es el camino. Y para que veáis cómo el de Maribel tiene un registro diferente, leo otro de Maribel, que es los lugares que nos habitan. Dicen que hay lugares que nos habitan. Lo hacen poco a poco, sin que nos demos cuenta, sin levantar sospechas, clandestinamente. Caminamos con ellos, no en ellos. Nos muestran la geografía que los nombra. Impregnan el aire con historias de entonces y de la hora. Nos cuentan bajito para no espantar a las sombras que se deslizan por las aceras, cruzan las calles y se pierden por las esquinas. Incluso hay quien ha visto sombras en la cola de la panadería, esperando tranquilamente su turno. Esto es todo lo que he hecho. Lo que hablaba de la amistad y la generosidad es esto. Me dijo Maribel ayer, escucha, antes de que hablemos nosotros, danos entrada. Y digo, bueno, ¿qué quiere decir? Pues tú pregunta lo que quieras y nosotros contestamos lo que nos dé la gana. Pues digo, pues perfecto, entonces no hay discusión. Entonces dice, haz algo, y digo, bueno, pues no voy a repetir lo mismo, ahora voy a preguntar de qué va tu libro, de qué trata. Entonces, pues digo lo siguiente, lo puedo hacer en tono interrogativo o no hacerlo. Digo, puedo decir, ¿es cierto que en Maribel el presente y tal? O puedo decir, en Maribel el presente. Es decir, no haré tono interrogativo, pero no me cuesta nada, solo tienes que poner, ¿entendéis, no? Que hay una pregunta para que habléis de lo vuestro. En Maribel, a ver, dije, una de contenido y una de forma. Pero haré las dos en una y así ya me callo y que hablen ellos. Puedo decir, digo, es verdad que en Maribel es el presente o el pasado evocado de un espacio muy concreto y mitificado, es decir, la evocación del instante. Es cierto que en Lola la narración de una historia vivencial y de todos sus contornos es más universal y más limitada al presente histórico, lo que nos lleva a preguntar, ¿para qué sirve la literatura? ¿Para denunciar una realidad o para hacer ficción a partir de una realidad? La segunda, de forma, en todo escritor hay una voluntad de estilo, obviamente. ¿Cómo la habéis conseguido vosotros? ¿De qué técnicas os habéis valido? Es una pregunta, o sea, son dos preguntas. Bueno, pues contestando a la primera, es que se ha caído esto. Contestando a la primera, en los microrelatos o relatos cortos de mi parte, hay tres temas que son recurrentes. Dos centrales, que serían sobre todo el barrio y la experiencia pasada en Nicaragua. Y entre medio, el tema presente también de la migración, que también coincido con Lola en muchos de estos, ¿no? Entonces, en el barrio, cuando han leído de los lugares que nos habitan, sí, a mí me habita el barrio. Tampoco llevo toda la vida viviendo en Poble-sec, pero a mí es inspiración continua Poble-sec, ¿no? Entonces, la corta historia de Poble-sec, ¿no?, de 2 siglos, un lugar poblado primero de huertas y después cambiado por la industrialización, vendida las huertas a los industriales, creando fábricas textiles,
Popla Sec me contó alguien, que me quedé bastante así, como una de las anécdotas, o no sé si lo leí en una de las historiadoras del barrio, no me acuerdo, parece que se llama Julia Costa, que antes Popla Sec no carecía de agua, ni muchísimo menos, no era para nada seco, porque el agua que venía de la montaña era enorme y estaba lleno de huertas, pues como todo el delta, ¿no?, de la costa. Y sin embargo, a partir de la industrialización, a partir de fábricas que se pusieron, que se construyeron allí, empezó, bueno, al final se acababan las cascadas de agua que bajaban de Montjuïc, acabaron, y de allí empezó a tener el nombre de Popla Sec, pero era por eso, de la corta historia de la industrialización y de la habitabilidad. El barrio de Popla Sec se cambian edificios, casas para obreros, para los obreros y obreras que venían de todos los lugares de España y de Cataluña a trabajar en esas fábricas. Entonces se va creando el barrio a partir, mi edificio data de 1875. Leer historias del barrio, un barrio con mucho movimiento sindical ya desde principios del siglo XX, muy organizado, recordar que allí estaban las tres chimeneas, que están las tres chimeneas, ¿no? Allí se lograron las 8 horas en la huelga de 1918. Entonces, también, y bueno, y no hay que olvidar que la línea, ¿no?, que separa Paral·lel, hay Popla Sec de Raval, o de Sant Antoni, por el otro lado, es el Paral·lel. ¿Y qué era el Paral·lel al principio, finales del siglo XIX? Era una avenida río sin asfaltar, con las vías del tranvía que la cruzaban desde la Plaza España hasta el mar, lleno de teatros, de circo teatros, de cabaret, de locales tremendos, o sea, oscuros, bastante terribles. En los teatros, por la mañana, los domingos, las familias de los que vivían en el barrio, eso contado por gente que todavía pude hablar con ellos, ¿no?, a una vecina que ya murió, pero llevaba toda la vida viviendo en ese barrio. Por la mañana se iban a los mítines de los sindicatos, hablo de antes de la guerra, y por la tarde pues era el cabaret, la revista, el teatro, la zarzuela, etcétera, el circo. También en uno de los relatos sale lo de que lo ha nombrado él, el que subió tan alto, pero eso es verdad, no es una historia, porque yo me baso a veces en leyendas que no sé si son reales o ficticias, ¿no?, que me han llamado mucho la atención a partir de relatos, testimonios de vecinos o de escritos de la gente que se dedica a historiar el barrio. Entonces, pero esto fue real. Se hizo un gran cohete de aquellos de los circos, que metían a la persona y disparaban. Pues querían batir un récord. Y entonces se reunió en lo que era entonces mucho más ancho, se reunieron todos allí, autoridades y tal, porque iban a batir el récord, ¿no?, de salir disparado. Y entonces, bueno, yo quizás me inventé el que no volvió, pero es que no volvieron a verlo. El señor que salió, que vivía en el barrio, y tiene que ver con el circo, ahora no me acuerdo cómo se llama, el circo que ponen al lado del... Sí, era de esta familia, este señor, y vivía en una pensión de la calle Salvá, creo, que por cierto es mi calle. Entonces, pues aquello que no pudo, o sea, dijeron que no lo volvieron a ver. Yo me cogía la parte más de leyenda, ¿no?, de pues eso, subió tan alto que no pudo volver, o sea, se quedó a vivir allá, donde fuera. Pero es verdad que se hizo allá y fueron 10.000 personas de entonces. Fue, creo que en los años 20 o quizás antes, ¿no? Y todo está lleno de estas cosas, ¿no? Entonces, a mí me habita el barrio, como ha dicho Luis. Me habita el Paral·lel cuando leo historias como el Bar de la Tranquilidad. ¿Qué era el Bar de la Tranquilidad? ¿Dónde podría estar situado ahora? Pues está en un McDonald's cerca de la Plaza del Molino. ¿Y qué era el Bar de la Tranquilidad? Pues allí, si leéis Pompeya, me parece, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo?
Andreu Martí tiene una obra que se llama Pompeya, y entonces allí habla del barrio, habla del paralelo. Y entonces muchas cosas también me han inspirado allí. Entonces el bar de la Tranquilidad era un bar que no era muy grande, y ahí iban los anarquistas de la época, acordaros, principios del siglo XX, 1901, 2, 3, todos los enfrentamientos, ¿no? Todos, bueno, y allí llegaban y lo primero que ponían encima de la mesa era la pistola, ¡pam!, ¿no? Entonces allí, pues bueno, se conspiraba, y era el bar de la Tranquilidad. Para estar tranquilos, por lo visto. Entonces, todo es allí, todo me llama la atención de ese barrio, y me ha servido de inspiración. A mí me habita ese barrio, ¿no? Paseo por allí, me encanta, y todo me ha servido un poco, pues eso, para escribir. Otro de los motivos de la escritura también es los viajes a Nicaragua. Desde el 84, a partir de que mi amiga Carmen, que está por aquí, empezó a ir a Nicaragua, bueno, acordaros todos y todas, ¿no?, de los años 80, la revolución nicaragüense, bueno, pues todo el mundo íbamos o queríamos ir, y mucha gente que está aquí hemos ido y hemos compartido. Pues para apoyar esa revolución, a las cruzadas de alfabetización, como fuera, dar nuestro apoyo a esa revolución. No quiero pensar en el presente porque me pongo muy triste. Claro, ¿quién iba a esperar? Pero en esa época pues fue así, y nos sirvió mucho, no sé, para crecer y para muchas cosas. Bueno, pues Nicaragua, y el año que pasé, las veces que fui, pues también es parte de esa inspiración. Y el último tema es el tema de la migración, pero visto también como nuevos habitantes del barrio. Lo mismo que pasó con los habitantes, con la gente que habitó el barrio en los años 60, 70, 50, es la gente, y antes cuando la industrialización también. Ahora es otra gente, pero viene a lo mismo. Lo que pasa es que ya no es lo mismo, ¿no?, el barrio. Y esa gente que vive en el barrio, cuando sale, de esa gente que no tiene papeles, que tiene miedo cada vez que sale, vigila las luces azules de la Plaza del Molino, ¿no?, porque puede ser que ya no vuelva a entrar en el barrio. La Plaza del Molino como frontera, ¿no? Eso es en cuanto a lo que a mí me inspira los temas, ¿no?, que forman parte del libro. Y el estilo, bueno, nosotras, Lola y yo, hemos ido juntas a los cursos, empezamos juntas, decidimos ir a los cursos del Ateneo, queríamos escribir, y entonces todos, no sé cuántos, hemos hecho muchos cursos, hemos ido juntas y hemos aprendido allí. Yo he aprendido, quizás me fío menos o me cuesta más, como dice Luis, de cambiar, ¿no?, el estilo. Quizás prefiero, o sea, soy más conservadora en eso, pero sí que he aprendido, pues eso, en la primera persona, la importancia de la segunda, de la tercera persona, el modelo directo, un montón de cosas que me han ayudado. Y aunque a veces hemos hecho cursos fuera del Ateneo, la verdad es que la Escuela de Escritura del Ateneo es la que nos ha motivado. En todo hemos hecho todos los cursos cortos, introducción a la narrativa, autoficción, y luego no puedo dejar de nombrar a la persona que más ha influido en nosotras, que más nos ha ayudado, que es Flavia Compañ, que ha sido nuestra profesora durante 4 o 5 años, que ahora está allá en las Islas Gaviota de Argentina, allá en una cabaña, escribiendo. Y ella nos ha hecho el prólogo y le damos muchas gracias por eso. Y bueno, está aquí presente, aunque esté a tantos miles de kilómetros. Y por último, quisiera decir también, dar las gracias, digo ahora los agradecimientos, ¿no?, porque es bastante que agradecer. En primer lugar, al Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat y al Centro Cívic Masjui, a Beba y a Conchita, que enseguida, bueno, como ha dicho ella, ¿no?, gracias a Conchita estamos aquí disfrutando de este local. También queremos agradecer a Alberto, que es el que nos ha ayudado, bueno, es el que ha montado la sala, que se ha preocupado de que no falte nada. Queremos dar las gracias también a Adrià, de Cicuta Proyectos, que están grabando, son estos chicos jóvenes que están allí detrás, que están grabando, y ahora mismo hay gente que no ha podido venir, y si quiere verlo por streaming, me parece que se llama, pues lo estarán haciendo gracias a ellos. También
a José María Funes, nuestro amigo, también compañero del Ferrer y Guardia durante 15 años, amigo durante todos los años después, porque nos ha hecho una portada tan bonita, que yo el libro quizás me hubiera gustado que fuera más, no sé, tengo una idea más conservadora, pero ahora cuando lo veo la portada, veo que el libro es bonito, ya solamente la portada, el objeto, ¿no? Y una portada yo creo que nos ha sabido ver a Lola y a mí en esa portada, ¿no? El color, la forma, no sé, la idea, la interpretación que podemos hacer nosotras, ¿no? También damos las gracias a Paco por venir a cantar. Paco, bueno, es un amigo, como ya ha hablado Luis, del alma, y igual que Berta y Julia. Y bueno, el hecho de que esté aquí cantando, es un poeta estupendo, es un profe también, igual que somos todos las que estamos aquí, Luis y mucha gente que está aquí. Y el hecho de venir a cantar bueno, pues nos ha hecho mucha ilusión y le damos las gracias por eso. A la editorial, por lo bien que nos han tratado, la editorial Pole es la que nos ha hecho el libro. A Jordi, que hoy no ha podido venir aquí, que es el que nos ha acompañado a las dos en este proceso. Hoy está aquí Ángel, también de Pole, fundador de la editorial. Y bueno, gracias a ellos, pues está aquí este libro. Y bueno, a Flavia Cumpán, nuestra profesora, que está muy lejos, y no sé si me deja bien. Pero bueno, y a todos vosotros y vosotras por estar aquí, porque bueno, y por fin hemos podido encontrarnos. Aparte del libro, lo importante es poder encontrarnos y celebrar que estamos aquí, que hemos pasado, después de lo que hemos pasado. Y ahora, pues, hola. Como habéis... Ahora te doy entrada. No sé para qué me ha llamado. Dice, hazme una pregunta, haznos una pregunta. Digo, pero si es igual, si vas a hacer lo que te dé la gana. Evidente. Entonces, no sé lo que te había preguntado, pero como vas a hacer lo mismo, tu turno. Cuando termine Lola, Paco cantará 2 canciones más a modo ya de despedida de este acto. Y después habrá pues el cava ese y todo eso que nos han prometido. Sí, tenemos aquí este parque magnífico y por lo menos podemos hacer corrillos y tomar unas almendritas y una botellita de agua. Bueno, tengo una voz un poco cascadilla, ¿eh? Lo que Maribel ha dicho respecto a agradecimientos es que no tengo mucho que añadir. Siempre se podría añadir, porque aquí hay mucha gente que se ha gozado con nosotras. O sea, que estoy llegada a emocionar, tanta acogida y tanta gratuidad. O sea que muchísimas gracias. Y bueno, Luis ha hecho unas disertaciones tan preciosas, ¿eh? No sé si reconocerme, pero vaya, tiene algo que ver. La impresión es verdad que la primera impresión siempre está equivocada. No fastidies. La primera impresión es la buena. Pues eso, por eso. Esa es la buena. Bien sabes que lo miento porque con Maribel, que tiene ocasión de hablar desde hace mucho tiempo, cuando escribíais que aquí a mí lo que escribís me gusta, bien sabe que todo lo que he dicho lo había dicho en sentido. Bueno, Bueno, pero lo que agradecer todo lo que dices. Bueno, yo creo que mis escritos se mueven en 2 escenarios. Y curiosamente, empezaría por el escenario más catalán, Cataluña, donde realicé mucho la... Gracias. Bueno, una ciudad para una persona que ha
crecido en un pueblo pequeño hasta los 15 años, una ciudad enriquece mucho. Y yo me enriquecí mucho en Barcelona, aunque mi forma de estudiar no fue exactamente estudiar, sino ideas de mi madre de que había que pasar por un colegio de monjas para que te enseñaran de verdad las cosas que no se hacen. Era una redundancia porque ella era una persona muy estricta y nos educaba más de lo que hubiéramos querido. Pero yo en Barcelona y en mis viajes fuera de infancias, pues he aprendido mucho, sobre todo a observar a la gente. Eso de que voy en el tren o en el metro y veo a una persona y ya es un objeto de escultura, está llorando porque los niños no comen, y yo por dentro le diría, ¿ves usted? Le estamos explotando, hombre, y tengo que poner algo, porque si no pongo algo mío, me ha parecido que no me he enterado de la situación. Bueno, y así sucesivamente, así Tata, así las mujeres copiadoras, así un montón de relatos que tienen, no sé, como leitmotiv. Yo siempre acababa encontrando terreno cuando pasaba por estos temas. Entonces un día me vino a la imaginación, ¿de dónde me viene a mí esta especie de compasión? Que en realidad no lo era, porque yo lo que hacía es dolerme porque me dolía, y yo creo que recordaba la educación infantil. Recordaba cómo mi madre se entregaba a todo el que pasaba por la casa pidiendo, daba nuestras ropas a las que le venían diciendo, señora Carmen, no tenemos para los niños, y nosotras teníamos que callar porque mi madre era una autoridad y además nos decía, si fueseis tan pobres, también os gustaría que hicieran cosas. Bueno, todo eso me llevó también a recordar, por eso tengo varios relatos que tienen que ver con la infancia y tienen que ver con la forma de educar en los pueblos pequeños, como de educar desde casa, como en casa ya que se leer, porque querían que la niña, éramos 6 chicas, fueras a la escuela, no como una inculta, para eso tienes una madre y un padre, estas cosas, las que me hacían pensar en que lo que a mí me revelaba en aquellas épocas, que era que mis madres me dejaran más tranquila y no exigieran tanto, pues realmente ha sido un gran regalo para mí. El tener esa valorar todo lo que ellos se estaban empeñando, no sé si sacrificando, también, que parece que me gustaba, y ellas que lo suyo era mujeres rectas, mujeres perfectas, mujeres estudiosas, mujeres a pesar de que solo teníamos 3 tebeos para 7 chicas, bueno, 6 chicas, y bueno, los veíamos una vez, otra vez, hasta que venía la familiar de la ciudad, que también más o más. Quiero decir que la infancia la he redescubierto y me gusta. Me gusta no idealizarla, pero sí venerarla un poco, porque me hizo ser la persona que soy. Y bueno, pues de ahí bastantes textos de la infancia. Y lo que nacía podía ser un problema, porque muchas veces caía del disco y se lleva toda la cosecha. A veces, pues también era verdad que aprendíamos, que nos hacíamos fuertes, que podíamos entender que nuestro padre y nuestra madre eran capaces de resistir todos esos desastres. En fin, me vino muchas ganas de recordar a mi familia, a mis padres. Entonces tengo esos 2 escenarios y bueno, yo creo, Luis, que has hecho una preciosa exposición. Creo que te lo tengo que agradecer.
también me ha gustado mucho, también nos gustó mucho por los ejercicios que hicimos con Flavia y con otras personas, a utilizar el lenguaje con un poco más de ligereza, ¿no? Pues ponerte en primera persona, ponerte en tercera, para no hablar de ti directamente. Lo aprendimos en un curso de autoficción. Y a mí me parece genial el curso, porque te dio ocasión de no ser tú que escribes, sino decir, y tú, es decir, por no consultar a persona, te deja en segundo lugar y tú no eres importante. Bueno, no quiero cansar más, que aquí llevamos mucho rato. Y creo que tantos amigos, tantas amigas, si volvería a hacer otro concurso. Porque esto no es un lugar donde vas que la editorial dice y aquí viene esta señora que vale tanto y ustedes se compran el libro, sino que llegas aquí y son tus amigos, y son tus amigos a los que les regalarás el libro. Y bueno, eso me ha gustado muchísimo. Y por otro lado, pues con Maribel decidimos que el importe de los libros iría a causas que nos conmueven, que nos gustan, y pues todo esto es perfecto. Muchísimas gracias, amigo. Yo creo que la próxima también te vamos a contar. Aparte de agradecerte, porque ya sabes que yo soy pura piel y me emociono cuando me dicen algo como ahora. O sea, tenía cierto temor, porque con Maribel he compartido mucho más lo que ella escribía y tal, ¿no? Y tenía cierto temor, como te digo, de joder, a ver si no doy el clavo, se puede molestar. O sea, me ha encantado lo que has dicho, obviamente. Claro, que hablen de uno y si encima bien no te digo nada. Pero antes de, porque ahora Maribel también quiere decir algo, pero antes de recordar que ahora Paco cantará 2 poemas suyos, pero quería preguntarte uno que continuamente decía, cuando dices leíamos tebeos, joder, digo, ¿te acuerdas el nombre de alguno? Solamente eso quería preguntarte. ¿Te acuerdas alguno de los tebeos que leías, con los cuales aprendiste a leer y tal? ¿Te acuerdas el nombre de algún tebeo de estos o que os traían? Me encanta. Yo tengo que recordar mi infancia a través de eso. Porque hablaba de niñas pobres que se casaban con príncipes. Porque apuesto que no es más yo puedo recordar eso, pero no sé si más cosas. Tengo más emociones que recuerdo. Lo sabía cuando decía las niñas ya no quieren ser princesas. Sí, yo cuando he dicho me falta alguien por dar las gracias, me he olvidado porque la confianza, y como con Luis nos conocemos de toda la vida, es como mi segundo hermano, etcétera, pues, y es el principal, o sea, no le he dado las gracias a él, ¿no? Por estar aquí. También te das cuenta, ¿eh? Ya, porque además se deja, porque es, bueno, estar aquí, Luis me ha acompañado toda la vida, en lo bueno y en lo malo, y ahora está bien. Y luego lo tiene en cuenta. Ya hemos quedado que una llamada, dice, me haría ilusión. Entre nosotros, o sea, es como dar la palabra, o sea, ¿qué más puedes decir? ¿Qué argumento tienes? Que no sabes, que eres no sé qué andaña. Paco, tu turno, canta y deleitaos.
Bona tarda. Abans de gaudir de la música i de la poesia del Paco Gómez, volíem saludar les persones, més de 30, entre 30 i 40, que estan seguint a través d'internet aquesta presentació. Amics, amigues i família. I volem tenir un record especial per una persona que va morir ahir. Ens volem referir a l'Amperín, germana més que cunyada, que va morir a la tarda, animant-nos a familiars i amics fins al seu últim alè i donant-nos una darrera lliçó de com assumir el final de vida. A tota la família que està seguint o seguirà aquesta presentació, una abraçada molt forta i dediquem aquestes músiques que venen a continuació. Poco puedo decir, pero después de haber escuchado a ustedes, bueno, siento un poco de, no sé, una nostalgia, pero no sé de qué. Pero una cierta nostalgia porque, claro, como bien se habéis dicho, yo tengo como oficio y vocación, que eso no quiere decir que no se pueda abandonar, la de ser profesor. Y claro, oyéndoos hablar a vosotros, pues me quedo así un poco trastornado, viendo los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? Eso de las asambleas me suena como chino. Eso de los claustros donde se habla y se comenta y se comparten opiniones, pues creo que existió, pero yo no lo viví. Y entonces, luego hay un pozo importante para mí a lo largo de mi vida, que ha sido, en este caso, Luis García y Maribel, porque siempre estaban en ese, como un referente que hacía que te fueras para el lado, que tan fácilmente podría ser que te llevaran. Entonces, me cuesta un poco explicarlo, pero sí que tengo unos versos que escribí para una canción que no está terminada, pero creo que definen un poco ese sentimiento. Y esos versos dicen: yo nací de contrabando, entre la luz y la luna. Me trajo un vientre sin cuna, entre dos llantos llorando. Y esta lágrima que tengo, la dejo sobre una fosa, la dejo como una rosa, en el vientre de una fosa, repleta de fusilados. Y ahora les voy a cantar una canción. Estas canciones que hoy estoy cantando, no todas están, esta no, por ejemplo, todavía no entran, pero forman parte de una especie de disco que se llama Viaje de Agua. Y el viaje de agua es precisamente eso, ¿no? No es el viaje ese que ahora nos lleva, pues, esa ansiedad por llegar al cielo o al infierno, o un viaje al centro de la Tierra, o a la cumbre más alta de las fosas marinas, al vientre más profundo de los volcanes, o a intentar conquistar Venus o la Luna, que a mí me parece muy bien. No soy muy partidario de la aplicación de la tecnología en según qué aspectos de la vida. Pero ya me está bien que se cree un mundo ahí arriba en la Luna y tal, y que se vayan. Los que se quieren, que nos dejen tranquilos los que amamos la poesía, que se vayan, hombre. Ya les pago yo vida. Que se vayan. Y que nos dejen. Voy a cantarles una canción que no tiene título. ¿Tendrá usted un papelito
liarme un cigarrito con este frío que hace. Hay que buscarse la vida para calentarse, y de esa bolsa tabaquera no tendrá algo de tabaco para llevárselo a mi lado. La vida se ha puesto dura, no hay pesca ni de bajura, ni castaña milonguera. Le, le, si ya me diera lumbre, agradecido en lo profundo para ver a Barcelona. Que de una u otra manera tendrá que aliviarse uno de esta pena que me quema. Y aunque no soy zapatero, por un vasito de vino y un pedazo de tocino le limpio usted los zapatos, se los dejo niquelados para andar muchos caminos. Le, 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 le. Le, 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 le. Le, 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 le. Pues ya ves, se me hace tarde, me dijo el desconocido, no es un plato de cocido. Lo que a usted le quita el hambre, que su hambre no es de este mundo, ni su mundo tiene llaves, será mejor que me calle, que ya va reciando el frío, cada cual por su camino. Menos mal que tengo guantes. Menos mal que tengo guantes. Se llama Cada calle que te digo. El fruto que al sol se seca, se oculta para estar vivo. El fruto que al sol se seca, se oculta para estar vivo. Y así el verde de los trigos y la voz de las canteras, y la mirada oculta del amor en primavera. Y así el devenir del mundo, y así el sueño de mi pena. Y cada calle de mi voz tiene un barquito apartado y una tarde espera el sol.
quiere yo. Los que labran tienen sueños en la piel de sus caderas. Los que labran tienen sueños y en la piel de sus caderas. Y así la luz de mis ojos, cuando el amor me envenena. Tengo el sueño del mundo y tengo pan en la mesa y la música del trino que en los trinos se despierta, y cada calle de mi voz tiene un banquito apartado y una tarde de sol. Dime cuánto me quiere, porque más te quiere yo. Y dime cuánto me quiere, porque más te quiere yo. Los que buscan soledades, en la soledad tropiezan. Los que buscan soledades y en la soledad tropiezan. Y así tropiezo en tus ojos cuando me miras de cerca. Y tengo el tiempo de un libro y tengo vino en la mesa y un fuego que alienta el viento, libertades de pobreza y las penas de otros mundos que en mi garganta se aprieta. Se derraman por mis ojos cuando tus labios me besan. Se derraman por mis ojos cuando tus labios me besan. Y se derrama la tinta sobre un papel en la mesa, como sueños campesinos a la hora de la siesta, como sueños clandestinos a la hora de la siesta. Y cada calle de Dios tiene un banquito apartado y una tarde de sol. Dime cuánto me quiere, porque más te quiere yo. Dime cuánto me quiere, porque más te quiere yo. Cada calle de mi voz tiene un banquito apartado y una tarde de sol. Dime cuánto me quiere, porque más te quiere yo. Dime cuánto me quiere, porque más te quiere yo. Gracias.